Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, venimos delante de ti. Te damos las gracias. Has sido muy bueno, Señor. Nos has amado tanto. Y también nosotros te amamos a ti, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que le hables a mis hermanitos. Toca sus corazones, Señor. Toca sus vidas. Y tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Abrimos nuestro corazón para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 13, verso 1. Es un pasaje algo extenso, hermanitos. Vamos a tratar de sintetizar. Es muy hermoso lo que está aquí. El título de esta transmisión es El siervo no es mayor que su Señor. Dice así la palabra del Señor, Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Grábese esta palabra, hermanitos, en su corazón, lo que dice, los amó hasta el fin. Pues debido a esto, mis hermanos, se hizo el lavamiento de los pies, porque Él los amaba mucho. Ahora, verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que se había ceñido. Amén, hermanitos. Aquí menciona un dato que es importante entender en cuanto al proceso de Judas Iscariote. Es el proceso, hermanitos, que se puede decir que es lo más natural que sucede en el medio, en el ambiente espiritual, cuando se habla de la influencia del enemigo. Claro, hermanitos, que más adelante va a hablar en otros temas, pero de esta misma historia, que ya el enemigo entró en Judas a la hora que comió el bocado que el Señor Jesús le dio, del pan mojado en su plato. Bueno, le hago mención solamente de esto, hermanitos, para que tenga todo una explicación. Y aquí dice, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Ese proceso que le mencionaba es, hermanitos, que el enemigo comienza poniendo en el corazón el deseo de lo malo. Claro, hermanitos, que hay cosas en el humano que se originan de sí mismo referente al pecado. Que ese también es un tema muy amplio que un día llegaremos a ver cuando nos toque esa cita. Hermanos amados, hay maldad que se origina en el corazón del hombre y se le llama concupiscencia. Eso se origina en la naturaleza del corazón del humano. Y claro, guía para mal, es para mal. Como por decirlo así, nace la maldad en uno y eso se llama concupiscencia. Pero lo que estamos viendo no nació en el corazón de Judas, sino que el diablo lo puso en su corazón. Bueno, el proceso sencillo es, primero el enemigo influencia, pone en el corazón y luego ya entra en la persona. Todavía Judas Iscariote no tenía al diablo adentro, solamente tenía en su corazón lo que el diablo le puso.
Esto, hermanos amados, llega a suceder con las personas. Por eso, mis hermanitos, en el mundo, y le aclaro, en el mundo, sucede que hay personas que cometen graves delitos, muy, muy graves daños. Llegan a matar, llegan, hermanos amados, a torturar, a atormentar a las personas y luego las asesinan. Varios de ellos, claro, con diferentes casos y problemas y niveles y maldad, pero hay varios casos en los que la respuesta de ellos, cuando se les pregunta, se les interroga, dicen que oyeron una voz que les dijo: mátalo, o hazle esto, o hazle el otro, y que cuando reaccionan ya habían hecho lo malo y que estaban inconscientes a la hora de hacerlo. Y se habla de una influencia. Bueno, hermanitos, son cosas del enemigo. Sin embargo, usted está cubierto con la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Bueno, ya vimos que el enemigo puso esto en el corazón de Judas. Ahora, hermanos amados, verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. De ahí, hermanitos, el lavamiento de pies de los discípulos. Esto sucedió en la noche de la cena, hermanos amados, también conocido como Pascua, Pesaj, Santa Cena, todo ello. Y dice el verso 6, cuando llegó Simón Pedro, este le dijo: Señor, tú no me lavarás los pies. ¿Tú me lavarás los pies? En forma de pregunta. Claro, se oponía porque tenían cierto concepto y sentir natural. Pero claro que el Señor le tuvo que explicar por lo menos lo que hacía en ese momento. Hermanos amados, Pedro se sentía algo así como apenado, pues amaba mucho al Señor, lo respetaba mucho y sentía como que si el Señor se estuviera humillando delante de él, delante de ellos. Por eso es que se oponía. Por eso la pregunta en forma de oposición: ¿tú me lavarás los pies? O sea, no debe de ser así. Tú eres el maestro, como diciendo: tú eres el Señor, ¿cómo que me vas a lavar los pies? En nuestros términos, aquí en México, hermanitos, se podría usar la palabra rebajar. O sea, pensaba que se estaba rebajando el Señor Jesús. Sabemos que Él es manso y humilde, hermanos amados, pero esto conlleva mucho más. Y bueno, con la ayuda del Señor, parte de esto lo veremos también el día de mañana aquí en la casa del Señor, Ministerios Filadelfia, a la hora del culto. Le invitamos, hermanos amados, para que venga a recibir la palabra de Dios y también va a haber la Santa Cena. Ahora dice, verso 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y eso era verdad. 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Bueno, cuando tocó este punto, hermanitos, ya accedió Pedro, porque Pedro, claro, que quería todo del Señor y estar con el Señor. 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, Pedro se fue al otro extremo. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: si no hago esto, no tendrás parte conmigo. Y hermanos amados, eso tocó el corazón de Pedro. Pero ahora vemos la respuesta. Ahora quería que no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Y aquí viene una aclaración muy importante, hermanitos amados.
Ponga mucha atención, abra su corazoncito. Verso 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dice aquí, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bueno, también, hermanitos, cuando lleguemos al pasaje de Juan capítulo 15, mencionará: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor está atribuyendo que los discípulos estaban limpios. Qué hermoso, mis hermanitos. El Señor ya los consideraba limpios. Esto nos va a llevar, hermanitos, a varios temas de varias formas. Uno puede ser limpio dependiendo el área o, hermanos amados, la necesidad. Por ejemplo, la sangre de Cristo limpia de todo pecado. El agua limpia. Y también entendemos el fuego del Espíritu Santo también limpia y purifica. También, hermanos amados, la palabra de Dios limpia. Tenemos varios factores. Y, hermanitos amados, por ejemplo, cuando se trata de pecado, solamente la sangre de Cristo limpia, lava. Y, hermanitos, también se habla del agua de la regeneración. Y el agua también sirve para limpiar, lavar, y es lo que iba a hacer el Señor Jesús, lavando los pies. Y la palabra de Dios nos limpia. Por eso dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces también la palabra de Dios limpia. Bueno, a los ojos del Señor, los discípulos estaban limpios. O sea, no había maldad, hermanitos. Pero que el Espíritu Santo ponga en el corazoncito de usted la sabiduría al respecto. O sea, iban a haber algunas cosas muy fuertes. Por ejemplo, en la vida de Pedro. Él le iba a negar 3 veces. Después, el día del arresto, a la hora del arresto. Pero, hermanos amados, claro que negar al Señor Jesús era pecado. La tercera negación fue la más fuerte de todas, porque dice la Escritura que juró no conocerlo y maldijo. Muy fuerte, hermanitos. Bueno, entonces, ¿cómo dice aquí que ellos ya están limpios? Aunque no todo, se refería a Iscariote. A los ojos del Señor, ellos no tenían maldad, estaban limpios en ese momento. Y lo único que se requería era lavarles los pies. ¿Y cómo es esto, hermanitos? O sea, en un futuro muy próximo, le iban a abandonar y Pedro le iba a negar. Y sin embargo, el Señor Jesús decía: están limpios. Bueno, se lo explico de esta manera, hermanitos. Quiere decir, no había ninguna cosa mala en sus corazones. No había cosa oculta, no había intención oculta, no había falsedad, no había hipocresía, no había maldad, no había rencilla, no había resentimiento, no había odio, no había nada. Nada malo, hermanitos. Estaban limpios. Solamente se requería lavarles los pies. Y ya estaban limpios. Ya estaban lavados. Y en verdad no había ninguna intención mala en ellos. Verdaderamente sus corazoncitos estaban lavados, limpios. Entonces, ¿qué pasó después, hermanitos? ¿Qué pasó el momento en que lo abandonaron y cuando Pedro empezó a negarle 1, 2 y 3 veces?
Bueno, entraron en tentación. Todavía no había llegado. Ahora entra ese tema, la tentación. No había maldad en ellos, sus corazoncitos estaban limpios, hermanos. ¿Puede usted imaginarlo? Un discípulo sin malas intenciones, que hasta el Señor Jesús dice, están lavados, están limpios, solamente los pies hay que lavarlos, pero ya están lavados en todo lo demás. Ahora, por eso dijo el Señor cuando los llevó a orar en el Getsemaní, eso se narra, hermanos amados, en Mateo, que cuando Él iba a orar y oraba al Padre y regresaba, los encontraba durmiendo. ¿Y se acuerda usted qué les decía? Les decía, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, lo malo que se llegó a hacer a la hora de escapar, abandonarlo y Pedro negarlo, no era por maldad interna guardada y que resurgió o se llevó a efecto. No, hermanitos, no había maldad en ellos, sino que llegó la tentación externa que causó debilidad. Por eso dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y hermanos amados, era espiritual lo que venía a sus vidas, con efecto natural de tener miedo y abandonarlo, dejarlo solo. O sea, esa maldad no estaba en ellos, sino que llegó con la tentación. Y velando y orando, podían evitarlo, pero estaban llenos de sueño, hermanitos. Y no se prepararon en oración y sí entraron en esa tentación de abandonarlo y de negarlo. O sea, ¿nota usted la diferencia? Una cosa es tener maldad, pecado oculto y que va a resurgir en algún momento. Y otra cosa es que estaban lavados, limpiados y todavía no derramaba su sangre el Señor. Pero ya estaban limpios, ya se habían bautizado en agua y la palabra del Señor ya los había limpiado. Pero ahora faltaba que Él derramara su sangre preciosa y también lavara los pies de ellos. Entonces, hermanitos, hay grande diferencia. Hay hijos de Dios que no tienen maldad, ni intenciones de maldad. No quieren hacer daño. Pero llega la tentación desde afuera para adentro y es cuando necesitan el poder de Dios, la fortaleza de Dios. Y hermanitos amados, por eso dijo que sí necesitaban lavarse los pies. Los pies, hermanitos, eso, claro, se entiende tanto en aquella época, tanto la zona geográfica, hermanos amados. Antes no había el calzado que hay hoy, ni había tanta agua como hoy, y no había, hermanitos, calles con asfalto y banquetas como hoy. Se caminaba en la arena, en la tierra, en el desierto. Y claro, hermanitos, los pies eran los primeros en ensuciarse. Y entonces, lavar los pies era como un servicio a la persona. Pero si lo vemos espiritualmente, es cuando uno, hermanitos, está limpio, pero por andar, solamente por andar en la tierra, se llega a ensuciar. Es, hermanitos, como si usted estuviera limpio, dentro y fuera. Pero pasa por donde hay lodo, pues automáticamente se ensucian sus pies, sus zapatos, su calzado. Pero no hay culpa por ello. No fue adrede, no es que usted sea un sucio o desasiado. No, hermanitos, solamente por andar en la tierra uno ya se ensucia. Solamente por caminar en esta tierra uno ya se ensucia. Por eso es lo que el Señor Jesús lava. Y dice la palabra, verso 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. En verdad, hermanitos, estaban limpios, sin malas intenciones,
sin pecados ocultos. Y hermanos amados, pero necesitaban que se les lavara los pies. Y aquí aclara, aunque no todos. Versículo 11. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. 12. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, Rabí y Adonai. Adonai es Señor, o Rabbeinu y Adonai. Dice, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Adonai o el Señor, y el Rabbeinu o Rabí, Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea, hermanitos, aquí dice, deben lavarse los pies los unos a los otros como yo lo hice. Deben hacerlo. 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos amados, sí, ahora uno dirá, ¿es necesario hacerlo como se hizo antes? Bueno, antes había sandalias y pues se caminaba en la tierra el polvo. Y ahora es diferente. Bueno, no está de más, hermanitos, se puede llevar a cabo literalmente, lavar los pies. Y como tiene también un trasfondo espiritual, no hay inconveniente, se puede hacer. Incluso hay iglesias que lo practican. Aquí también lo hemos llegado a practicar, hermanos amados, el lavamiento de los pies. Y es cuando el pastor, el siervo, el ministro o el que encabeza, pues los lava a los demás. No se le lavan los pies al pastor, sino el pastor lo hace. ¿Por qué? Porque alguien más grande tiene que hacerlo, o de más autoridad, por así decir. Y hermanos amados, dice el 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora el 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. O sea, nosotros, siervos de Dios, nuestro Señor es Cristo Jesús. Dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. O sea, nosotros no somos más grandes que el Señor Jesús. Así que si Él lo hizo, nosotros no estamos exentos. También debemos hacerlo. Y hermanitos amados, aunque no se llame lavamiento de pies, pero esto también se lleva a cabo de otra manera. Por ejemplo, cuando oramos por usted. Aquí en Ministerios Filadelfia Central se ora, se ministra por cada uno de los que vengan, de los que asistan, uno por uno, hermanitos, los primeros martes de mes. Y hermanitos, uno por uno, no importa que sean 100, que sean 150 o más, se ora uno por uno. Y hermanitos, se le hace un servicio, se le ministra espiritualmente, aunque uno no conoce su petición o necesidad, pero el Espíritu Santo sí lo conoce. Así que, de una manera, hermanitos, es un servicio el ministrar y orar uno por uno. Muy bien, ahora dice la palabra del Señor, 16 y 17, Juan 13, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois, si las hacéis. Si uno lo sabe y lo lleva a cabo, es bienaventurado, dice el Señor Jesús. 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la escritura, el que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto es muy, muy importante, hermanitos. No ha cambiado de tema, es el mismo contexto, pero aquí habla de los enviados. O sea,
Hermanos amados, así está escrito, así lo dijo el Señor Jesús. Si muchos se cuestionan y dicen, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo busco a Dios, pero al hombre, ese hombre no. Bueno, al líder, al pastor, evangelista, profeta, maestro, el ministerio que tenga, y uno lo desligue del Señor y diga, el hombre es hombre y Dios es Dios, así que yo sirvo a Dios, pero el hombre no. Yo sirvo, yo busco a Dios, pero al hombre no. O sea, hermanitos amados, es verdad en parte de que venimos a buscar y adorar a Dios cuando nos congregamos. Es verdad. Dijo el Señor, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Porque en otra parte dice Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien, pero muchas veces se comete el error de desligar a los siervos de Dios de Dios. O sea, se separan y dicen, yo no voy a hacer lo que me pide ese hombre, yo solamente obedezco a Dios y a su palabra. Pero aquí dice el Señor Jesús, el 20, de cierto os digo, el que reciba al que yo envíe. Nosotros somos llamados del Señor Jesús y enviados del Señor Jesús. Claro que cuando Él nos llama, nos discipula, nos capacita y luego nos envía. Ahora sí, y como dice la palabra en Mateo capítulo 10, Él comisionaba, daba autoridad a los discípulos para sanar enfermos, echar fuera demonios. Y hermanos amados, les daba instrucciones y los enviaba de 2 en 2. Ahora, a nosotros también nos llama. Hay un principio espiritual muy hermoso que se le dice a David, pero es aplicable para todos. Le dijo a David, de detrás de las ovejas te saqué. O sea, ahora que era rey en Israel, David, el Señor le hace ver su fundamento, que fue Dios el que lo sacó de detrás de las ovejas. Bueno, ahí hay un principio. Está donde estaba anteriormente, ahora es puesto en otro lugar porque se le sacó de detrás de las ovejas. Es como actualmente hoy en lo espiritual, hermanitos. Nos congregamos, estamos juntos en armonía y alguno, Dios lo llama y aunque no se salga de la congregación o se cambie de lugar, lo saca de detrás de las ovejas y lo pone al frente, de alguna manera, tal vez para capacitarlo, prepararlo o ya usarlo. Y claro, dentro de eso, enviarlo, ungirlo, capacitarlo, comisionarlo. Claro que sí. Ahora, hermanos amados, dice la palabra del Señor que el que recibe al que Él envió, lo recibe a Él, me recibe a mí. El que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Si usted recibe a un siervo de Dios, está recibiendo al Señor Jesús. No es, hermanitos, porque nos comparemos y nos pongamos a la altura del Señor Jesús. No, hermanos. Él es el Santo Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios. Nosotros solamente somos polvo, pero redimidos con la sangre de Cristo y enviados por Él. Y dice, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, o sea, al Padre. Si usted recibe a un verdadero siervo de Dios, y al decir verdadero, no es para exaltar, hermanos amados, a los hombres o a los siervos, no, sino, hermanitos, para aclarar que hay unos que son lobos rapaces, son falsos profetas. Dice la Escritura, decía el apóstol Pablo, obreros fraudulentos. Dice Pedro, los que harán mercadería con vosotros. Hermanitos, los hay. Pero dice la Escritura, dijo el Señor Jesús, que las ovejas no oyen la voz de los extraños, pero conocen al pastor. El pastor los conoce y las ovejas conocen al pastor y oyen su voz.
Así que, hermanitos, sí existen los falsos. Pero cuando uno sí es del Señor y lo recibe, está recibiendo al Señor Jesús mismo. Y el que recibe al Señor Jesús, recibe al Padre que lo envió. Así es, hermanitos. Mañana, con la ayuda del Señor, veremos la esencia, más allá todavía de lo que hoy se ha explicado, acerca de lo espiritual en cuanto a hacer un servicio de lavamiento de pies. Y claro, hermanitos, la causa y el propósito. Así que le invitamos, véngase al culto, hermanos amados, venga a buscar al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias. También a mis hermanitos, tú les has escudriñado su corazón. Y si no encontraste cosa mala, tú puedes decir, Señor, que ya están limpios, que ya están lavados. Mas si viniera la tentación desde afuera, Señor mi Dios, también los puedes librar. Por eso dice tu palabra, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Libra a mis hermanitos, Señor. Así como los discípulos estaban limpios, eran hermosos por dentro, pero cuando llegó el momento, escrito está, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Así sucedió, pero no porque eran malos o porque no te amaran, Señor, sino porque entraron en tentación. Así guarda a mis hermanitos, guárdanos de todo mal, Señor. Cubre con la sangre de Cristo a mis hermanitos. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Hay hijos tuyos que no te quieren fallar, Señor, no tienen malas intenciones, ni dobles intenciones, ni intenciones ocultas en su interior. Pero llega la tentación, Señor, y son confrontados. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Padre. Por eso dijiste, velad y orad para que no entréis en tentación. Que velen y que oren, mis hermanitos. Y, Señor, de una o de otra manera, aunque no lo parezca, ellos han sido vueltos a lavar. Ahora con agua. Ya fueron lavados con la sangre del Cordero, pero ahora se necesitan lavar los pies. Gracias, Señor, ya están lavados. Pero si necesitan otro servicio, tú se los haces, Señor, porque eres muy bueno. Bendito es tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos, le esperamos. Si no ha sonado la trompeta todavía, el próximo martes a las 5 de la mañana. Amén.